A conversar con nuestro colega Darío Pignotti, es el corresponsal de Página 12 en Brasil y suele tener la amabilidad de atendernos. Y hoy nos parecía interesante poder conversar con él para que nos explique esta jugada que parece estar por concretar Lula, Luis Ignacio da Silva Lula, que es uno de los principales aspirantes a suceder a Bolsonaro, de asociarse con un dirigente que en principio uno podría calificar de conservador, por lo menos desde aquí. ¿Cómo estás, Darío? Reinaldo 7K te saluda. Reinaldo, un abrazo, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos como siempre. ¿Estoy diciendo bien? ¿Está ya concertado este acuerdo entre Lula y Alckmin, así se pronuncia? Dos veces correcto, está concertado y es conservador. Gerardo Alckmin fue gobernador del estado de San Pablo por un partido nacido como socialdemócrata, pero devenido conservador, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y allí está una de las claves por las que este pacto prácticamente concluido, prácticamente, aún no, se reforzó con declaraciones formuladas hoy por Lula, del Partido de los Trabajadores, un partido de centroizquierda, y candidato favorito a vencer las elecciones del 2 de octubre. Dijo Lula, si hay que hacer un acuerdo con Alckmin para, palabras textuales, concertar a Brasil, no importa las divergencias que hayamos tenido en el pasado, no importa que él arrastre consigo una posición, por ejemplo, a favor del golpe, de la destitución de Dilma Rousseff, correligionaria de Lula en 2016. Esto habla de un Lula dispuesto a formar lo que aquí se llama, cuidado, no en el Río de la Plata, un frente amplio, no un frente amplio a la uruguaya, sino un frente amplio que convoque a fuerzas de un amplio espectro ideológico y partidario, incluso de derecha y de centro derecha, siempre que no sean fascistas, es decir, siempre que no hayan estado o que no estén con Bolsonaro. Claro. ¿Qué impacto tiene esto hacia adentro del Partido de los Trabajadores? Porque el Partido de los Trabajadores es un conglomerado que reúne a fuerzas que van hasta no sé, el Partido Comunista. ¿Cómo reaccionan los sectores más progresistas ante esto? Causa un cierto estremecimiento. Hay sectores del partido que no coinciden con la incorporación de Alckmin, pero esto habría que detallarlo, es decir, son sectores que se oponen a que haya un frente amplio a la brasileña, es decir, un frente que otros llaman un frente de salvación nacional o un frente de resistencia democrática contra Bolsonaro. No es eso lo que se objeta es el momento de sumarlo a Alckmin. Ellos dicen que Lula por sí ya tiene las elecciones o prácticamente ganadas o a un paso de serlo. Es la opinión de ellos. Desde el punto de vista de quien te habla, creo que en eso hay algo de triunfalismo, pero es lo que opinan. Solo que dicen, ¿para qué sumarlo a Alckmin para que condicione el programa de gobierno en estos momentos? Y sí poder sumarlo, por ejemplo, como ministro o incluso como vice cuando ya esté más avanzada la campaña electoral. Pero la opinión de Lula tiene una fuerza en el PT. El PT es un partido, como vos decías, resultante de un conglomerado de sectores. Casi que el propio PT en sí mismo es un frente, porque hay muchos grupos religiosos, por ejemplo, venidos de la izquierda católica, sindicatos, grupos profesionales, cada vez más fuerte la presencia de la mujer, que también da, no solo como género, sino como corriente política, una influencia. La presidenta del PT es una mujer, Gleisi Hoffmann, y promete Lula que si es electo va a tener un gabinete con muchas mujeres. Todo ese movimiento hace que haya opiniones de diverso tipo, pero siendo Lula el que tomó la decisión, y que esta no es reciente, es algo que viene madurando hace meses, e incluso antes de una entrevista dada hoy en la mañana, en la que probablemente hayas tomado estas declaraciones, entrevista a una radio del sur del país, una radio de Curitiba. La semana pasada Lula cenó, y no en una cena privada, sino en una cena que tomó Estado Público, con la esposa de Alckmin, con la esposa de Fernando Haddad, y Fernando Haddad mismo. ¿Quién es Fernando Haddad? El exalcalde de San Pablo, el probable candidato a gobernador de San Pablo por el Partido de los Trabajadores, y el puente entre dos partidos que han sido históricamente inconciliables, el izquierdista o centroizquierdista PT y el Partido de la Socialdemocracia de Alckmin. Es decir,
este encuentro tal vez haya sido de los tres, porque también estaba Lula con su actual pareja, si no el remate de este acuerdo, un paso muy avanzado que se cimentó una vez más, que se refrendó una vez más con las declaraciones de hoy de la mañana. Te voy a hacer una pregunta a mi compañero Fede Yáñez. Darío, buen día, ¿cómo te va? Un gusto, ¿cómo estás? Vos recién marcabas ante la pregunta de Reinaldo si había sorpresa en Brasil por la alianza de un partido progresista con un partido conservador, pero el PT ya hizo eso 2 veces, en las presidencias de Lula, con José Alencar del Partido Liberal y con Dilma Rousseff y Michel Temer del PMDB. Digo, ¿realmente le sorprende o era algo que estaba en los papeles, digo, más allá de la popularidad de Lula? No sorprende que Lula sea conciliador. Lula siempre lo fue, incluso cuando forjó su carrera sindical. Era alguien que tenía disposición de diálogo con las patronales, aunque fue preso durante la dictadura. No está allí el punto, sino en que se trata de, en el caso del PSDB, un partido, el partido al que pertenecía Gerardo Alckmin, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, históricamente enfrentado con el PT de Lula. Es decir, enfrentamientos que en algunos casos ni siquiera tenían una raigambre ideológica muy profunda, sino disputas partidarias también por captar sectores del electorado que estaban allí. ¿Por qué sorprende? Primero por eso, pero sí, por otra razón. Vos citabas bien 2 candidaturas, en realidad 4, del PT con dirigentes conservadores. Lula 2 veces con un industrial, con un empresario, Alencar, y Dilma 2 veces con un político conservador, Michel Temer. Pero ¿qué ocurre? Fue precisamente este político conservador, Michel Temer, quien urdió la conspiración que terminó con el gobierno de Dilma. Y este es otro de los argumentos al que yo no quise hacer mención recién, para que este despacho no se parezca a un cuento melodramático o una historia de telenovela. Hay mucho temor con que Alckmin pueda ser el nuevo Temer, es decir, aquel que traicione a Lula. Y ya que tocaron el tema, vamos por allí. Hace un mes Lula dio una conferencia de prensa en la que incluso se habló de su edad. Claramente un periodista se lo planteó con respeto, se lo planteó con austeridad. Lula es alguien de 76 años, estuvo preso, su salud no es, digamos, no tiene la mejor su estado físico actual es bueno, pero Lula viene de un cáncer, y así fue como se lo presentaron, palabras más, palabras menos, y con esto remataba la pregunta: si él no concluyera el mandato, quien lo concluiría sería Alckmin. Lula respondió con la misma educación que fue preguntado y dijo: sí, eso puede ocurrir, pero mi confianza en Alckmin existe, es decir, creo que Alckmin es una persona de bien. Y fundamentalmente lo que está buscando Lula con este acuerdo, acá ya viene el análisis, no estoy ya remitiéndome a lo que dijo Lula, es que Lula está buscando un salvoconducto, alguien que tenga interlocución, que el PT no la tiene, con el mercado y con sectores conservadores. Es eso lo que Alckmin le daría al PT, una cierta gobernabilidad. Por eso en la respuesta de hoy de Lula, ya de esta mañana, él dijo: si lo que necesitamos es a Alckmin para gobernar, bienvenido Alckmin. Y te agrego otra información también reciente, esta de ayer: el presidente del Banco Central, Roberto Campos, alguien del mercado, porque el Banco Central en Brasil es una suerte de territorio del mercado financiero dentro del Estado, dijo ayer, para sorpresa, incluso es tapa de un diario conservador de este martes, del diario Globo, que Lula ya no asusta al mercado, y eso probablemente sea cierto. Lula ya no genera en el mercado financiero la fobia que supo generar. De esto a decir que el mercado financiero apoya a Lula, tal vez haya una distancia, pero que no tiene el temor de otros tiempos es algo constatable. Darío, para finalizar lo que nos contás, ¿no? Y a mí, ¿por qué me parecía importante? Porque creo que esto que ha pasado en Brasil tiene espejo en todo el continente. ¿A qué me refiero? Hay una discusión muy fuerte dentro de los sectores progresistas o populistas de mantener posiciones principistas o avanzar en políticas de construcción más abiertas y de concertación con sectores los que en principio parecen no tener afinidad ideológica. Lo de Boric en Chile es un ejemplo. Boric nombra como ministro de Hacienda, de Finanzas, de Economía,
a alguien que tiene de alguna manera el ok de los mercados, ¿no? Me parece que hay una discusión profunda. En Argentina se da, en Argentina el kirchnerismo cuestiona, por ejemplo, esa estrategia, y los sectores que están más cercanos a Alberto Fernández no, y es la discusión que se está dando también en otros países. Me parece que empieza un debate profundo sobre esto, ¿no? Hasta dónde acordar con sectores que no tienen tu línea exacta a nivel ideológico, y si eso garantiza o no la gobernabilidad, ¿no? Me parece que es un debate que se viene en todos lados. Por cierto, es un debate el que ocurre aquí en Brasil que va dentro de ese diapasón, pero lo que hace la disonancia en Brasil es que aquí también hay otro elemento del que nadie es ajeno, o al que nadie es ajeno, es que si Bolsonaro venciera en octubre, si bien ahora en las pesquisas está atrás, pero falta mucho tiempo para octubre, lo que se avecina en Brasil es algo muy parecido a una dictadura. Entonces, el vértigo, el precipicio de estar frente a la inminencia de una dictadura, que sería la continuidad de un gobierno como el actual, que es autoritario y que no tiene mucho de democrático, hace que ese acuerdo tenga más vigor, que tenga más dínamo, es decir, no solo la gobernabilidad, sino el pánico a lo que puede venir. Sí, el enemigo es demasiado grande como para que no se transiten algunos caminos que no se hubieran transitado en otro momento. Lo último, a tu entender, ¿Bolsonaro todavía tiene chance de ser reelecto? Bolsonaro tiene chances de ser reelecto, pocas, pero las tiene, pero fundamentalmente de permanecer en el poder a como sea. Bolsonaro está demostrando que no va a irse o que no va a dejar el poder por las buenas, y que, por ejemplo, lo ha dicho, el modelo Trump, es decir, el asalto al Capitolio de enero de 2021, puede ser una de las fórmulas, entre tantas. No olvides que Bolsonaro mantiene, por un lado, una aprobación electoral considerable, no le da para ganar, pero considerable, del 25 al 28 al 22% contra más del 40% de Lula. Pero cuenta con dos partidos que no votan, pero que pueden impedir un desarrollo democrático de los comicios: las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Paramilitares. Muchísimas gracias, Darío, por charlar con nosotros cada vez que te convocamos. Un gran abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Darío Pignotti, colega, amigo, corresponsal de Página 12, y es muy interesante lo que está pasando, insisto, no es... traemos Brasil y alguno dirá, che, pero con todos los temas que hay en la Argentina, la inflación, lo del fondo, las múltiples discusiones que se están dando, no, pero tiene que ver también con lo que pasa en el país, hasta dónde, cuáles son los márgenes de acuerdo. Me parece que también vale para repensar lo que está pasando.